Ustedes se preguntarán, aunque varias veces lo he comentado aquí, pero vale la pena decirlo de nuevo, ¿por qué le digo a Noroña, al diputado Noroña, el histriónico Gerardo Fernández Noroña? Bueno, resulta que hay un tipo de trastorno psicológico de la personalidad que se llama así, trastorno histriónico o personalidad histriónica. Y es que, digo, yo no soy psicólogo, pero es que las características de este tipo de personalidad las cumple completamente Gerardo Fernández Noroña. Si llega por aquí algún psicólogo o algún psiquiatra, que me corrija si me equivoco, pero fíjense algunas características. Patrón general de excesiva e inestable emotividad. Necesita ser el centro de atención. Le incomodan las situaciones en las que no es el centro de atención. Su expresión emocional es rápidamente cambiante. Su forma de hablar es excesivamente subjetiva y carente de matices. Y él es así, ¿eh? Su expresión emocional tiende a la dramatización, a la teatralidad y a la exageración. Así es que, pues yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí. Y dice una característica muy curiosa: es fácilmente sugestionable y es muy influenciable. Y esto lo acaba de demostrar Noroña. Antes de la farsa de la encuesta de la organización delictiva de la secta, él señalaba y criticaba lo que estaba pasando, se hacía la víctima y decía que estaban gastando mucho, que él entraba en una desventaja, bla, bla, bla. Cuando le dijeron, ok, Noroña, te vamos a dar tu huesote en el Senado, probablemente hasta te podamos hacer el presidente del Senado. Entonces dijo, cabrón, entonces sí, ya me gustó la cosa. Entonces, pues sí, ahí se ve la influencia que ejercieron en él, claro, condicionado a un hueso que es lo único que pretendía. O sea, Noroña sabía y tenía bien claro que no podía llegar a la candidatura de la secta porque pues ya estaba marcada, predestinada para Lady Rebsamen. Él lo sabía, todos lo sabíamos, sus seguidores lo sabían, todo mundo lo sabía, pero aún así insistió, precisamente por eso, porque él busca seguir viviendo del erario. Y me llama la atención todo esto, porque el día de hoy, más bien ayer, cuando se dio esta discusión sobre la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte, pues volvió a mostrarse en la tribuna como una persona con trastorno de personalidad histriónica, exagerado en todo lo que dice, gritoneando, lanzando manotazos, riéndose, burlándose, pasando de la burla al enojo, a la ira, o sea, tal y como es histriónico el tal Gerardo Fernández Noroña. Y luego me llama también mucho la atención que dice que esto es por austeridad, por la austeridad republicana. Si fuera por austeridad, tendríamos que estar empezando a discutir sobre el 1,9 billones de pesos que este gobierno nos va a ensartar de deuda pública para el presupuesto 2024. ¿Dónde está la austeridad ahí? Es una cantidad de dinero impresionante. Es como un 50 y tantos % más que lo que no, cerca del 50%, no exagero, porque fue como de 1.2 billones lo del año pasado, ahora es 1.9 billones de pesos, no estamos hablando de millones, Entonces es como de un 40 y tantos, casi 50% más de lo del año pasado. ¿Dónde está la austeridad en eso? ¿Dónde está la austeridad en el gasto del gobierno con el ejército? Si se tratara de austeridad, si se tratara de quitar privilegios, órale, vamos a transparentar los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que estos fideicomisos que al final no van a poder extinguir, ahora les explico por qué, del Poder Judicial de 15 mil millones de pesos, son niños de pecho. O sea, la Sedena tiene fideicomisos por cerca de 150 mil millones de pesos, opacos. Están imposibles de poder consultarse, los tienen en la congeladora, están catalogados como de seguridad nacional, no se pueden consultar. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de lana que estos guachos asquerosos de las élites militares se gastan en cosas completamente superfluas? Pues ya vimos, ¿no?
departamentito que se compró el jefe de sicarios de la Sedena. O sea, es una locura. Y él diciendo que, pero es que me lo dieron más barato. Sí, güey, pero es que ni en toda tu vida con un sueldo de militar, aunque seas general, podrías pagarte un departamento de este tipo. Es un penthouse en una de las zonas más exclusivas del Estado de México, en Huixquilucan. Entonces, obviamente también ahí en el ejército están haciendo exactamente lo mismo que dice Noroña está ocurriendo en el Poder Judicial. Por supuesto que sí, pero no se trata de austeridad, se trata de una forma de controlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no se hagan tontos y también atolizaditos, ustedes no se hagan tontos, saben que se trata de eso. Vamos a hacer transparente todo y que se revise también cada fideicomiso de la Guardia Militar, del Ejército, de los fideicomisos que tienen los cárteles, los partidos, el de Morena. ¿Por qué el fideicomiso de Morena se puso en la congeladora? Es decir, tampoco se puede consultar a partir del año 2021. En ese momento, el presupuesto de ese fideicomiso de un partido político era mayor al presupuesto del INAI en todo un año. Hoy andaba en 1.230 millones de pesos. El INAI ocupa como presupuesto anual 1,000 millones de pesos. Hoy debe andar ese presupuesto de la secta, yo creo que es cercano a los 2,000 millones, pero no podemos consultarlo. ¿Por qué tiene Morena ese fideicomiso? De esa lana, ¿cuánta se chinga Mario Delgado? ¿Cuánta se chinga Citlali Hernández? Son hipócritas y él llama hipócritas a quienes en este momento están en el Poder Judicial, pero no se atreve a decir exactamente lo mismo para los que son defendidos por su amo, es decir, la secta y los guachos. Yo sí traigo mucha bronca con eso. O sea, es que es imposible que la gente se trague el cuento que esto es por los excesivos gastos del Poder Judicial cuando, repito, el fideicomiso de la Sedena o los fideicomisos de la Sedena son infinitamente más grandes que este. Es una hipocresía. Vamos a hacer una reforma al Poder Judicial, dice, y que se elijan los jueces. Puta, en ningún lugar del mundo se hace eso. Ocurrió en Bolivia y tuvieron que regresarse. Porque es un desmadre, porque se presta a que los partidos políticos coloquen en la Suprema Corte a los ministros paleros, que es lo que realmente en este momento le está preocupando a López. No decía absolutamente nada del Poder Judicial, nada, no decía nada, hasta antes de enero de este año, no decía nada, porque pensó que iba a quedar la ministra pirata como presidenta de la Corte. En el momento en que no quedó, porque la ministra plagió sus 2 tesis y la batearon, en ese momento dijo, puta, ¿cómo los chingo? ¿Cómo los chingo? Ah, ya sé, a través de los fideicomisos. Y es tan difícil de verlo. Es política, son sátrapas. Yo no estoy negando que se revise el fideicomiso de tal o cual de la Suprema Corte. Se los he dicho aquí, oigan, me parece una exageración. Por ejemplo, lo que dieron a conocer ayer de la comida. No manchen, 200 millones de pesos para comida, puta, pues ¿qué comen? O por ejemplo eso que revisé también, que me dio hasta vergüenza. Le pagamos a estos, además de la línea, porque es teléfono ilimitado, güey. O sea, además de eso, les pagamos un equipo que cuesta para cada uno de ellos más de 30,000 pesos. O sea, ni siquiera su pinche celular se pueden comprar. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, por supuesto que no, es un atraco, pero lo que sí es realidad y lo que es una realidad en todo esto es que son hipócritas, porque se trata de una forma de controlar a la Corte y de no ser así, si yo estuviera equivocado, ya estaríamos revisando los demás fideicomisos para que fuera parejito, pero no lo van a hacer, porque esto es con toda la intención de chingar a los ministros porque se atreven a echarle para atrás las reformas inconstitucionales al delincuente López. Y por cierto, para finalizar, no va a pasar esto se va a impugnar, va a llegar a la Corte y la Corte misma lo va a echar para atrás. Es que ese es el caminito y eso es ¿ustedes creen que eso no lo sabe López? Por supuesto que lo sabe. Sabe que lo que estuvo votándose ayer y que aprobaron que se extinguieran los fideicomisos se va a impugnar. Nada más hace falta que un solo empleado del Poder Judicial presente un amparo.
Nada más con eso. El amparo se va a ir y va a terminar en la Suprema Corte. ¿Y quiénes creen ustedes que van a votar para echar para atrás esta decisión del Poder Legislativo el día de ayer? Pues los mismos ministros. ¿Y qué van a hacer? Pues lo van a echar para atrás. Y lo sabe López. ¿Por qué lo hace? Pues porque es una forma de seguir asusando a la jauría para seguir chingando a la Corte. Es tan evidente, tan evidente. Escuchen al histriónico Gerardo Fernández Noroña. Gracias, diputada presidente. Ya extrañaba yo la ternura que me genera la oposición. Dicen que están preocupados por los trabajadores. Semana de 40 horas, no es el momento, dice la señora Xóchitl Gálvez. Hay que esperarse unos cuantos siglos más para que los trabajadores puedan tener una semana de 40 horas. Les planteas el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la señora Gálvez está de acuerdo, ahora ya no está de acuerdo. Son unos farsantes. Cuando plantean aquí, como lo ha dicho mi compañera Lilia, que están preocupados por los trabajadores, están preocupados por la humilde trabajadora Norma Piña. Están preocupados por el humilde trabajador Luis María Aguilar, el ministro más corrupto de la Corte, que ganan efectivamente nominalmente 300,000 pesos, pero ganan más de 600,000. Vienen a defender esos privilegios insultantes contra el pueblo, pero a ver, yo lo recuerdo a los paniaguados y a los priistas, que son lo mismo, como ya ha quedado claro. ¿Quién votó la reforma constitucional para que nadie ganase más que el presidente de la República? El PRI y el PAN. Esa reforma no la hizo nuestro movimiento. Y nuestro movimiento lo único que les pide es que respeten ese mandato constitucional, la máxima autoridad judicial del país, y se amparan a sí mismos para no respetarlo. Están permanentemente, son la Suprema Corte de injusticia. No hay justicia para el pueblo, son una pandilla de maleantes. Eso es lo que son la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Y encima se les ha dado todo el presupuesto que han pedido y han tomado 21,000 millones de pesos del pueblo que deberían regresar a la tesorería y lo han metido en fideicomisos. Y los desvergonzados de la oposición vienen a tribuna a defender ese atraco a la nación y dicen que es venganza. Ahora resulta que la austeridad republicana es venganza, porque ellos piensan que el presupuesto, el erario, es de su propiedad. Pues fíjense que no. Fíjense que esta Cámara tiene la atribución exclusiva de decidir el presupuesto y la Corte y el Poder Judicial puede pedir lo que quiera y nosotros tenemos la facultad de sí ponerlos en orden y llamarlos a respetar el marco constitucional y a dejar de actuar con hipocresía como lo han venido haciendo permanente y sistemáticamente. Políticamente, los días del Poder Judicial están contados, porque sí va a regresar el momento en que el pueblo decida a los jueces y a los ministros de la Corte. Pero este no es un acto en ningún sentido en esa línea. Este es un acto republicano donde la Cámara de Diputados dice: regresen el dinero del pueblo al pueblo y acaben con sus privilegios que durante 5 años han estado violando sistemáticamente al no respetar la austeridad republicana. El compañero presidente, se ha disminuido 70% el presupuesto de la presidencia. Yo les decía que me iba a dejar la presidencia en los huesos, ya no me tocó esa responsabilidad, pero así está de austera la presidencia. Y la Corte no quiere dejar sus 2 camionetas blindadas, no quiere dejar sus teléfonos. Bueno, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sería feliz porque en la Corte tienes alcohol el que quieras pagado por el pueblo. Es el colmo, es un abuso, es un atropello, es un exceso
y no se los vamos a permitir. Se acabaron sus fideicomisos, se acabaron sus privilegios, se acabaron sus abusos. El dinero del pueblo se respeta, que para eso está la coalición Juntos Hacemos Historia, que integra Morena, PT Verde. Ustedes sigan defendiendo lo indefendible, que por eso siguen perdiendo todas las elecciones y perderán la del 2024. La próxima presidenta del país se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste. Retiro mi reserva porque ya no alcancé a comentar de qué era. Que pasen buena noche, compañeras y compañeros.